De verdad que tienes una suerte de estar viendo este video y realmente me siento muy contento de poder compartir esta información contigo, esta perspectiva nueva contigo. No es nueva, sí, vaya, yo no la inventé, simplemente que en el mundo de la calistenia muchas cosas tal vez no se tienen tan claras en cuestión de qué es lo que realmente sirve para mejorar, qué es lo que realmente sirve para poder alcanzar ese skill que tienes en tu mente, sí, vaya, las cosas que realmente mueven la aguja dentro del entrenamiento. Perdona, estaba acomodándome un poco el micrófono. Y la verdad, lo cierto es, para empezar con esta introducción, antes de meternos en el rollo, en el asunto, probablemente tú hayas escuchado un montón acerca de métodos, acerca de si es mejor método de intensidad, método de volumen, método de frecuencia, que has escuchado que método de 2 series, el two-set method, método de 2 series, método de que tienes que ir al fallo, método de que tienes que no tienes que ir al fallo, etcétera, etcétera. Digamos que hay muchas cosas que rondan por ahí en internet y en videos y en general bastante información. Y a veces es difícil, yo te entiendo, justamente es difícil saber qué es lo que aplica para ti, porque muchas de esas cosas no es que estén mal, ¿sí? No es que estén mal, sino que muchas veces no aplican para ti y no sabes realmente cuándo se aplican, cuándo no aplican, cuándo hay que ver la ambigüedad de lo que están diciendo las personas. Entonces, justo lo que yo te quiero traer aquí, sí, es aclarar muchas de esas cosas, no solamente teóricamente, porque sí, vamos a empezar con la teoría, con la parte que realmente no va a ser aburrido, va a ser, realmente te van a empezar a hacer clic las cosas, si realmente aguantas este video hasta el final y ves todo lo que digo aquí empieza a tener sentido para ti y realmente estar respaldado, todo lo que te voy a decir por la ciencia, vaya, tiene una lógica detrás. Entonces, a mí siempre me ha gustado tener ese pensamiento, realmente no solo entrenar por entrenar, sino tratar de entender qué estoy haciendo, porque al final de cuentas es mi tiempo, es el tiempo que le estamos invirtiendo tú y yo. Si le inviertes a la calistenia, le estás invirtiendo un tiempo y qué mejor que hacerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, sí, vamos a hablar de teoría, pero después de toda esa teoría y que te voy a dar dando ejemplos que realmente te van a empezar a cambiar la perspectiva, te voy a dar al final pues un ejemplo concreto, ¿sí? Con un skill en particular. Obviamente no lo tomes como siempre 100% aplicado a ti, siempre hay que analizar tu caso actual, tu situación en particular y ver qué es lo que tú tienes que hacer y aplicar, pero en general, o sea, las ideas generales sí son justo la que tú puedes empezar a adquirir para ti mismo y empezar a aplicar en tu entrenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este tema? Mira, quiero empezar diciendo que muchas veces le damos un peso enorme a las cosas. Me estaba acercando aquí, quería ver si estaba prendido el micrófono, perdona. Muchas veces le damos mucho peso a ciertas palabras para etiquetarlas. Por ejemplo, a la calistenia muchas veces se dice que ok, es un entrenamiento de fuerza, ¿sí? Se ocupa fuerza porque para sostener posiciones como la plancha, front lever, se ocupa fuerza justamente para lograr esos movimientos. O otros te dicen que, ok, es un deporte de habilidad, es un deporte de skills, es un deporte que tienes que repetir mucho, tienes que acostumbrarte, como tocar la guitarra, como andar en bicicleta, tienes que acostumbrarte más al movimiento, ¿sí? ¿Okay? El problema de asignarle estas etiquetas a esto, antes de entrar a lo que realmente es el core de todo esto, lo que realmente hay detrás, ¿sí? No solamente lo que hay por encima, sino lo que realmente hay detrás, que si lo entiendes vas a empezar a entrenar mejor, ¿sí? El problema de darle estas etiquetas a todo esto es que no es blanco o negro el asunto, ¿sí? Porque, como sabemos, ok, es un deporte de fuerza, de 5x5, 3-4 veces a la semana, ok, levantar pesado, sets de 1 RM, ¿sí me entiendes? Digamos que ese tipo de approach no es que no se pueda aplicar, sino va enfrente, o más bien va enfrente de los fundamentos, de lo que hay de atrás. Digamos que si entiendes lo detrás, sabes cuándo sí puedes aplicar eso en concreto, para qué ejercicio sí puedes aplicar ese approach de, por ejemplo, el powerlifting o otros deportes más de fuerza, que es justamente como ir al gimnasio, etcétera, powerlifting, que se enfocan más en deportes de fuerza, ¿ok? Sé que estoy mezclando hipertrofia con powerlifting, pero digamos que me entiendes, ¿no? Se dice, ok, es un deporte de fuerza, significa que lo voy a tratar como el gimnasio, se lo voy a tratar como el powerlifting. Probablemente no, puedes tomar algunas cosas, sí, y ahorita vamos a ver cómo elegir qué cosas sí puedes tomar. Y además, la otra rama por la que la gente se desvía, sí, es la parte de skills. Te dicen, ok, sí, tienes que entrenar pesado, pero ok, tengo que entrenar diario, como tocarías con una guitarra, de que le das 20-30 minutos al día. Tienes que hacerlo frecuente a lo largo de todo el día, ¿sí? Hay ciertas ideas que, ok, tienen sentido, que se pueden tomar, pero
no las puedes aplicar simplemente así, porque no todo tiene ya en el fondo no todo tiene sentido hacerlo tal cual, una u otra, ¿ok? Y lo que yo te voy a enseñar es lo que hay detrás, que es lo que voy a empezar a explicarte ahora sí, escribir aquí lo que hay detrás para que tú puedas identificar por ti mismo qué es lo que puedes aplicar y qué no, ¿ok? Entonces, aquí empezamos con la palabra clave de todo esto, ¿ok? Empezamos con la palabra clave, empezamos fuertes. Espero que estés disfrutando esto. La verdad es que yo sí lo estoy explicando, poder enseñarte, explicarte todo esto. Tómate un minuto para reflexionar y tratar de entender, porque al final lo que importa más al tratar de implementar nuevo conocimiento es que realmente te haga clic a ti en la cabeza, que realmente te cambie la perspectiva, que realmente digas, oh, mira, esto que estaba haciendo está mal, pero por esto, o sea, sí tiene sentido para mí, o sea, sí, es correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema fuerte, adaptaciones. ¿Qué es una adaptación? Mira, mucha gente te habla justo de métodos, de que si es de fuerza, de que si es de resistencia, que si no sé qué otra cosa. Muchas veces te hablan de métodos, de progresiones, que si bien son herramientas, al final todo recae en que lo que tú buscas es una adaptación, son adaptaciones. No sé si se ve aquí en la pantalla, espero que sí, déjame acercarme para ver si sí se ve. Sí, yo creo que sí se ve, ¿no? Ok, lo estoy aquí enfocando, disculpen por eso, solo quería, digamos que estar seguro que sí se esté viendo aquí adaptaciones, ¿no? Adaptaciones. Ahora, ¿por qué digo que esta es la base de todo? Porque tu cuerpo no le hace caso a qué método usas, en general cuántas repeticiones. Obviamente sí, lo que haces responde tu cuerpo, pero más bien lo que tu cuerpo lee o interpreta y lo que hace realmente dentro cambia algo dentro de ti. Imagínate, tú estás en un punto A en donde no tienes la fuerza necesaria para realizar un movimiento y vas a un punto B donde sí tienes la fuerza. Entonces, entre esa distancia, algo cambió dentro de ti. No puede ser exactamente la misma persona, no puede ser lo mismo, ¿sí? Algo tuvo que cambiar. Eso es lo que hace tu cuerpo dentro de ti. Hagas cosas, mueve cosas, que ahorita te voy a decir qué es lo que mueve y cómo puedes tú hacer o incentivar que tu cuerpo mueva esas cosas en concreto. Entonces, es eso. Básicamente es la definición más simple de entender. Adaptación son cosas que hace tu cuerpo dentro de ti para cambiar y ser posible de realizar un objetivo, un movimiento que tú quieres, ¿ok? Entonces, hay dos ramas en este mundillo, ¿sí? Una son las adaptaciones centrales, que hay varias centrales, pero para la calistenia en concreto, te lo voy a enseñar más para la calistenia, están las neurales, ¿sí? Neurales. Y luego están las adaptaciones periféricas, ¿sí? Periféricas, que se refiere más a periféricas. Ok, no estoy pudiendo escribir. Las periféricas se refiere más a la parte del tejido, lo que tal la parte más tangible, podríamos decirlo así, los músculos, tendones, ¿sí? Toda la parte de tejidos es la parte que se adapta. Tu cuerpo tiene que hacer algo, tiene que hacer un cambio en esa parte tal física, tangible. Y también está la parte central neural, ¿ok? Central neural. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente se refiere a tu sistema nervioso central. Con esto me refiero a, en palabras simples para que lo entiendas antes de que abandones el video y me estés diciendo, oye, este loco está muy loco, está muy científico. Simplemente es, ¿ok? Centrales quiere decir qué hace tu cerebro con lo que ya tiene, básicamente. Cómo utiliza tu cerebro los músculos que ya tiene, ¿sí? A lo mejor tienes 10 fibras en tu bíceps y de momento tú no eres tan eficiente y no las puedes coordinar bien, simplemente agarras 3 o 2, ¿no? Esto es una sobresimplificación, ¿ok? Pero me estoy refiriendo que sí, a lo mejor no eres tan eficiente al mover todas las fibras, reclutar todas las fibras de tu músculo, ¿sí? Entonces tus neuronas, que básicamente son las que mandan señales a los músculos, a las unidades motoras, que una unidad motora es básicamente un conjunto de fibras musculares. Ya está, un músculo, listo, un conjunto de fibras musculares. Entonces, tu cerebro tiene que aprender a serte eficiente, a controlar ese músculo. Por esa razón yo puedo mover mi brazo de esta forma, porque mi cerebro está mandando señales al músculo para que se mueva. ¿Okay? Eso es lo primero. Ahora, antes de que me enrolle más, ¿sí? Centrales, neurales, periféricas, más bien centrales, neurales y periféricas. ¿Cuáles hay en neurales y cuáles hay en periféricas que nos importan a nosotros como atletas de calistenia? En centrales tenemos coordinación, que es digamos que sí, es la más importante, de las más importantes. Todas tienen algo que ver aquí, ¿ok? Coordinación a mí me gusta porque rompe un poco con las creencias que yo tenía antes y probablemente de las que tú tienes ahora mismo de cómo se entrena calistenia. Luego, reclutamiento de unidades motoras.
¿ok? Acá en periféricas tenemos hipertrofia y, ¿vale? Tenemos rigidez de tendón, ¿ok? Rigidez de tendón. De tendones, de tendón. Lo voy a poner de tendones. Rigidez de tendones, ¿ok? Entonces, justamente, estas son las 4 importantes, ¿sí? Coordinación, reclutamiento de unidades motoras, hipertrofia, rigidez de tendones. Voy a explicarte rápido qué es cada una. Coordinación es básicamente qué secuencia utiliza tu cerebro para activar tus músculos de cierta forma para realizar y sostener un movimiento. Por ejemplo, si estás haciendo una dominada, ¿sí? Una dominada, tu cerebro le manda señales a los dorsales que hagan este movimiento, y justo la parte de coordinación dice exactamente en qué orden, qué intensidad y básicamente en qué orden, qué intensidad va a mover esos músculos. ¿Sí? Esas son las dos cosas. En qué orden y en qué intensidad va a aplicar cierta tensión, va a mandar ciertas señales eléctricas a tus músculos para que se muevan de cierta forma y tensionen y produzcan el movimiento, ¿ok? Y produzcan esa fuerza. Entonces, justo es esa parte de la coordinación, ¿ok? ¿Qué músculos se está activando, en qué orden, en qué intensidad? Si me entiendes, es la coordinación. Por eso, cada vez que tú mejoras en un movimiento, muchas veces no es que hayas ganado más músculo como tal, sino simplemente te volviste más eficiente usando esos músculos que ya tenías. Es una parte importante, ¿ok? Es esto, coordinación. Luego, el reclutamiento de unidades motoras es algo similar, pero más bien se refiere a la cantidad de fibras que puedes controlar y poder reclutar al hacer un movimiento. Por ejemplo, te digo, al inicio vas a ser puede que tengas buena coordinación en cuestión de aprender un movimiento, de cómo hacerlo y qué músculos activar, pero a lo mejor y no reclutas todas las fibras, el 100% de las fibras que tienes en cierta área muscular, en el deltoides, en el bíceps, en lo que tú quieras, ¿no? En el brazo, en lo que tú quieras. Entonces, estoy simplificando un poco para no irme tan técnico, ¿sí? No quiero sonar tan técnico, quiero que al final lo entiendas y te haga clic con conceptos sencillos. Entonces, básicamente es qué tanto de un músculo tú puedes reclutar con tu cerebro, que le mandándole señales a estas unidades motoras, a tus músculos, que ya te dije que es, y hacerlos lo más y poder obtener más fuerza de ese músculo, básicamente. A lo mejor al principio solamente activas una fibra, ¿sí? Después al tratar de hacer más y exponerte a más trabajo de reclutamiento de unidades motoras, que ahorita te voy a decir cómo hacerlo, ¿sí? Puedes reclutar todas las fibras y te vas a volver más capaz de hacer más fuerza en cierto movimiento. Entonces es eso. Luego la hipertrofia, ya lo sabemos, simplemente es la capacidad de, ¿sí? Darle un estímulo a los músculos, ¿sí? Darle estímulo a músculos, ¿sí? Y al darle un estímulo a los músculos, estás enviando señales de crecer, es decir, de aumentar el número de fibras y la capacidad de las fibras que tienes dentro de tus músculos, ¿ok? Básicamente es crecer tus músculos, es lo que todo el mundo conoce ahora mismo. Básicamente, si quieres aumentar tu masa muscular, quieres ser más fuerte, tienes que aumentar tu masa muscular, y eso se da a través de la hipertrofia, ¿ok? Entonces, igual el otro es rigidez de tendones. Como sabemos, tenemos articulaciones y la conexión de las articulaciones con los músculos está hecha a partir de tendones. También es un eslabón importante y tenemos que tratar de mantenerlos lo más saludables, lo más fuertes posibles. Ahora, ok, antes de pasar al siguiente, ¿sí? Me gustaría poder decirte qué es lo que tienes que hacer en cada una de estas cosas, ¿sí? Para poder maximizarlas y darles el mayor, digámoslo, uso dentro de todo esto, ¿no? Dame un momento, ¿sí? Voy a pausar un momento esto. Iba por el borrador. Ok. Espero que en este momento de silencio puedas reflexionar un poco qué es lo que tienes que espero que te esté haciendo clic todo esto que te estoy diciendo, ¿ok? Vamos a simplificarlo aquí. Coordinación, unidades motoras, lo voy a simplificar un poco más. Voy a poner aquí hipertrofia y tendones, ¿ok? Lo voy a simplificar un poco. Ahora, bien, la parte de coordinación, ¿cómo es que se trabaja? ¿Sí? Tú me preguntarás, Luis, dame ya la acción, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Coordinación.
Clave sencilla, ¿sí? Tienes que hacerlo fresco, es decir, tienes que estar descansado realmente, porque si estás cansado, probablemente hagas el movimiento mal, utilizando otros músculos que no tienes que utilizar, entonces vas a generar compensaciones, y si generas compensaciones, no te va a salir el ejercicio como tú quieres, tan limpio así como tú lo quieres, entonces es importante que estés fresco, ¿no? Estés fresco, y que sea lo más cercano, ¿sí? Lo más cercano al movimiento final, es decir, la especificidad. Básicamente esto quiere decir, puedo hablar más en detalle sobre cómo aplicar esta especificidad después, pero depende del ejercicio que estés haciendo. No es lo mismo entrenar específico para una pull-up que para un muscle-up, que para una plancha, que para un front lever. Cada uno de estos tiene sus movimientos específicos y qué puedes hacer. Entonces, pero tienes que entrenar lo más cercano a ese movimiento final. Y hay muchas estrategias, pueden ser progresiones, con liga, no hay una que sea peor, cada una tiene sus pros y sus contras, que hay que analizarlas, cuál te conviene más a ti. Entonces es eso, ¿no? Lo más cercano al movimiento final. Ahora, otra cosa, sí, importante, es que sí tiene que ser intenso esto, ¿no? Tiene que ser intenso. Tampoco podemos hacer algo de tan baja intensidad, porque realmente no va a producir las adaptaciones, porque justamente nuestra meta es llegar a producir la carga específica del movimiento final. Entonces, es cierto que si no te sale el movimiento final, no lo puedes hacer directamente y está mal, pero la clave está entre un 70% de intensidad de tu máximo, 80% de intensidad, ¿ok? Esa es la clave, digamos, los números saludables para concentrarte en mejorar tu coordinación. Obviamente esto tiene que ser al inicio de tu rutina porque tienes que estar fresco y tiene que ser lo primero que hagas si quieres trabajar en skill. Luego, unidades motoras, ¿sí? Tiene que ser un pesado, ¿sí? Cerca del fallo o al fallo. Aquí la diferencia entre la hipertrofia es que más que la tensión mecánica es tratar de reclutar las máximas fibras posibles en un cierto movimiento. Entonces, sí tiene que ser aislado, sí, aislado de preferencia, pero también podemos elegir un movimiento rápido, ¿sí? Rápido para hacerlo. Es decir, para poder reclutar fibras más rápido y que traten de generar más fuerza en el movimiento, ¿sí? Aquí hay varias formas de acercarnos a esto, de reclutamiento de fibras. Al final lo que queremos es reclutar muchas más fibras del músculo y exponer a nuestro músculo a un estímulo que le haga decir, oye, tengo que reclutar más fibras y tengo que realmente sentir el músculo que estoy utilizando y sentir todas las fibras para poder mover un objeto, ¿ok? Entonces por eso tiene que ser pesado, cerca al fallo, rápido, ¿ok? Aquí honestamente también sirve ciertamente los isométricos. ¿Por qué? Porque al tratar de mover un objeto inamovible, imagínate que tienes una resistencia aquí y estás tratando de mover, estar reclutando todas las fibras posibles en una extensión del movimiento también sirve. Pero otra cosa también es tratar de no solamente isométricos, sino también dinámicos, es decir, una cara que, ok, si vaya a ser variable a lo largo del tiempo, pero de preferencia, ¿sí? De preferencia cuando está el músculo lo más extendido, de medio a máxima extensión posible. Es decir, si estás haciendo una flexión de hombro, que es este movimiento de aquí, no te quiero complicar, este movimiento de hombro, el hombro tiene la máxima reclutamiento de fibras, va a estar de esta mitad del movimiento hasta la parte de arriba, ¿ok? Casi acá no hay tanta extensión de hombro, entonces flexión de hombro, perdón, y no hay tanta extensión de músculo, me refería, perdón, estoy confundiendo las palabras. Extensión de hombro, flexión de hombro es el movimiento y extensión y alargamiento del músculo es otra cosa. Entonces, digamos que aquí está el músculo más acortado, aquí está la mitad y acá está lo más extendido posible, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Tienes que tratar de ir cerca del fallo, tienes que hacer un movimiento. Puedes utilizar movimientos rápidos o explosivos para tratar de mejorar esa velocidad en el reclutamiento de las fibras. Y realmente aquí no importa tanto que estés tan fresco, ¿sí? No importa tanto que estés tan fresco porque no estás practicando el movimiento en específico, sino estás mejorando tu reclutamiento de las fibras, ¿ok? Ahora, la hipertrofia sí, un viejo conocido, sí. Es mejor un viejo conocido que malo por conocer, como dicen ahí. La hipertrofia, sí, tiene que ser pesado también.
pesado al fallo. Aquí sí importa que el movimiento sea más lento, ¿sí? Más controlado, lento, controlado. ¿Por qué? Porque justo la base de la hipertrofia es que necesitas tensión mecánica, ¿sí? Tensión mecánica en el movimiento durante, pues, aplicada al músculo, ¿no? Durante el movimiento. Entonces, si lo haces tú rápido, puede que estés entrenando más reclutamiento de fibras con una máxima potencia, máxima intensidad, etcétera. Pero si lo haces lento y controlado con una carga que la puedes hacer lenta y controlada, concentrándote más en la hipertrofia, lo que vas a hacer es proporcionarle tensión mecánica al músculo. Porque si lo haces rápido, lo que haces es, ok, estás reclutando, sí es cierto, pero estás quitándole ciertamente la tensión, porque al ser un movimiento muy rápido, muchas de las cosas, el delta de fuerza, es decir, la fuerza está aplicada en un tiempo muy corto. Entonces, no estás permitiéndole al músculo experimentar esa tensión mecánica a lo largo del movimiento, esa tensión, ese esfuerzo a lo largo del movimiento. Entonces, es eso, lento, controlado. Y los tendones, ¿sí? Los tendones, simplemente las claves para los tendones es que no hay un ejercicio en sí para mejorar tus tendones, como, ok, este ejercicio y ya está. Lo que sirve son isométricos, que justo nosotros como atletas de calistenia hacemos bastantes isométricos, está bien, con eso ya lo tenemos. Obviamente está la salud en general, salud metabólica, ¿sí? Es decir, comer bien, cumplir nuestros macros, nuestros micro y macronutrientes, ¿ok? Tener buen sueño. Y aparte del ejercicio, sí, son isométricos, mejoran la salud, ya que le dan estímulo con cierta tensión, ¿sí? Le dan cierta tensión al músculo y al tendón sin realmente estirarle o cambiarle la longitud, ¿ok? Entonces, justo es eso. Isométricos son clave. Ahora, hay muchas cosas, muchos estudios para mejorar la salud de tendones, de que si le metes una carga intensa, pero no fatigante en la mañana y luego más fatigante, luego otra carga en la tarde, los vas a, digamos, mantener... le das ese espacio de 6 horas para que se recupere y vuelva a tener la misma salud y se pueda seguir regenerando y seguir mejorando. Pero digamos que eso sí es cierto, funciona y tiene cierta aplicación para poder, eso te dice que puedes entrenar en la mañana un poco de cierta forma y luego en la tarde, pero no lo tomes con una regla cierta porque hay otros factores en juego como el manejo del estrés, el manejo de la fatiga, justamente manejo del volumen, de qué tanto hace realmente que no te vaya a perjudicar y que vaya a ser contraproducente al final en vez de ser productivo de entrenar 2 veces al día. Entonces, si eres principiante, intermedio, te recomiendo no hacer tanto uso de estas estrategias para mejorar tus tendones. Simplemente come bien, entrena bien y duerme bien. Básicamente es eso. Sé que son conceptos muy básicos o consejos muy básicos, pero para los tendones en específico, salvo que ya realmente quieras super optimizar todo, pues bueno, al final el 80% es la alimentación y tener buena salud, ¿ok? Eso es lo mejor que puedes hacer y no sobreentrenar. Eso es las claves. Ahora, me preguntarás, Luis, ¿y ahora cómo lo aplico en movimiento en concreto? Ya me explicaste todo, ya entendí cómo entrenarlo, pero ¿cómo lo aplico en movimiento en concreto? Por ejemplo, la dominada explosiva o el muscle up, vamos a ponerle así. ¿Qué es lo que dijimos? Que un movimiento necesita coordinación, necesitas aprender a hacerlo. Entonces, lo primero que yo entrenaría al inicio del todo sería high pull-ups, ¿sí? O dominadas altas en español. Es que tengo que aprenderme las dos cosas porque mucha información la veo en inglés, entonces la tengo que traducir y sí, ¿ok? Entonces, dominadas altas es la otra. Las que tienes que hacer al inicio. ¿Por qué? Porque es lo que más se parece al movimiento, es lo que más va a simular el patrón de movimiento que tú tienes, ¿sí? Puedes utilizar dominadas altas, incluso podrías utilizar ciertamente muscle up con salto en una barra, es decir, saltas y utilizas el impulso de tus pies, pero trata obviamente de tratar de realmente entender la transición, de cómo es la transición y cómo se vería. Para unas personas sirve, para otras no. Mira, eso habría que verlo exactamente en tu caso en concreto, pero sí, high pull-ups, dominadas altas. Luego tenemos para activación de fibras musculares, también podrías combinarlo con más high pull-ups, pero ya tratando de o sea, esto aquí obviamente no tiene que ir al fallo. Aquí después puedes meter dominadas al pecho.
al pecho, pero explosivas. O jalón al pecho explosivo, puede ser incluso, güey, ¿sabes? O sea, realmente lo que te permita reclutar más fibras explosivamente. O incluso en esta segunda fase, ¿sí? También puede ser dominadas lastradas, ¿sí? Con peso extra. Entonces, toda esta parte lo puedes usar como accesorio después de tu trabajo más técnico de coordinación con high pull-ups. Aquí en high pull-ups puedes meter bandas también. Sí, hay muchas cosas, hay muchas formas de hacerlo. Tenemos que analizar bien tu caso para ver qué es lo que tal vez te conviene más a ti, qué es lo que más disfrutas y listo, ¿no? Entonces, jalón al pecho explosiva, dominadas lastradas, y después de esto, esto podría enfocarse tanto en la parte de reclutamiento, ¿sí? Tratando de aislar. Puede ser un unilateral sin problema, puede ser algún remo también. Remo, aquí lo voy a poner remo. Si eres más de peso corporal, igual australianas, pero tratando de realmente hacerlo lo más estable posible, ¿sí? Aquí algo que se me pasó en la anterior, en los componentes de qué necesitas para el reclutamiento de fibras y la hipertrofia también, ciertamente, es estabilidad. A diferencia de la coordinación, aquí en las high pull-ups y en general skills, tal vez no nos enfocamos tanto en la estabilidad del músculo, sino en adaptarnos al movimiento y hacerlo lo más eficiente posible, coordinar mejor nuestro cuerpo. Acá sí es importante, más importante que justamente sea lo más estable posible, ¿sí? En este caso, tal vez las dominadas al pecho explosivas no sean lo más estable, pero sí son más estables que las high pull-ups, entonces tienen como ahí un rango menor, ¿no? Entonces, luego jalón al pecho explosivo, pues estás sentado, te concentras justamente solo en activar el dorsal y ya está. Luego dominadas lastradas también, ¿sí? Te concentras en simplemente jalar lo máximo posible con las dominadas o dominadas normales, ¿sí? Depende de tu nivel, te digo, todo esto depende de tu nivel 100%, de en dónde estés parado. Entonces, lo siguiente pues sería la hipertrofia, que realmente muchas de las cosas se repiten, de esto de aquí, repetido, si le voy a poner aquí 2 líneas que significa repetido, muchas de las cosas sirve, pero la intención es un poco diferente, ¿sí? Entonces tienes que ciertamente manejar las cargas lentas y controladas, el rango completo, ir ciertamente cerca del fallo o al fallo dependiendo de en qué sed estés, tratar de exponer al cuerpo más a la tensión mecánica más que a la explosividad o reclutamiento, sino realmente exponer al cuerpo a tensión mecánica y listo, ¿sabes? O sea, cada skill tienes que tratar de analizarla desde esta perspectiva. Entonces, lo que tú buscas, si te fijas aquí, estamos buscando coordinación en la primera fase del entrenamiento, que es la madre de todas, es lo que yo creo. Y no es lo que es tal cual, no es lo que yo creo, es lo que es coordinación, ¿sí? Entrar en movimiento fresco, donde tu cerebro realmente puede trabajar en aprender el patrón correcto de movimiento, el que realmente te va a servir. Después nos concentramos en reclutamiento de unidades motoras, hipertrofia, ¿no? Y ya está. Bro, esto es todo lo que necesitas, bro. O sea, obviamente hay muchas cosas de experiencia que tienes que ver y adaptar al movimiento en concreto que estás trabajando, pero espero que esto te haya cambiado la perspectiva de cómo piensas las skills. No te enfoques en métodos, güey. O sea, ya deja de, si preguntas qué método uso, cuántas repeticiones y exactamente, sí importan, pero justo eso viene, es otra ciencia también, es otra, más que, sí, es otra ciencia, es la parte de la programación, periodización, pero todo parte también de las adaptaciones. Es una de esas cosas que realmente tienes que entender. No memorizar, no tomes esto como memorizarlo para que si no lo sabes, cada detalle pues no sabes. Simplemente estoy seguro que esto ya te cambió la perspectiva de cómo piensas en cómo es el entrenamiento, cómo se obtienen las skills, y no pienses en métodos, en soluciones rápidas, soluciones cortas, sino simplemente usa la lógica, usa los principios fundamentales que son estos de aquí que te acabo de presentar. Y te va a ir bien, te va a ir bien. Obviamente si ya, ahora tengo una propuesta para ti, si quieres aprender mejor, si quieres tener todo esto más estructurado y tal vez aplicado a cada skill en específico, mándame un mensaje en Instagram porque estoy preparando una comunidad y estoy tratando de hacer un análisis preciso de cada una de estas cosas, pero para cada skill. O sea, todo lo que necesitas para cada skill desde el aspecto más científico, digámoslo así, y lógico. Y obviamente también experiencia real, porque yo tengo experiencia entrenando calistenia, que es lo que sirve ya a nivel práctico, ¿sabes? O sea, que es lo que sirve ya a nivel práctico también, dependiendo de la persona, cómo colocar tu liga, etcétera. Muchas cosas prácticas, ¿no? Que voy a estar compartiendo en esa comunidad. Entonces, mándame un mensaje con la palabra comunidad a mi Instagram y
te voy a dar acceso, bueno, platicamos para cómo darte acceso a esta comunidad, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si quieres que yo te asesore ahora uno a uno, porque, ok, en esa comunidad sí vas a tener esa información, pero al final está ordenada, es correcto, pero no te voy a dar un soporte uno a uno contigo personalizado. Entonces, es imposible. Van a ser muchas personas, va a ser de bajo costo, obviamente, y entonces en la comunidad no puedo darte el uno a uno al 100%. Si quieres uno a uno, igual mándame un mensaje con la palabra coach en Instagram y te asesoro y vemos cómo podemos trabajar juntos. Si es que te interesa tanto aprender skills de calistenia como mejorar tu físico, que ya estaré hablando un poco más de nutrición también, de qué es lo que te sirve más para entrenar calistenia en cuestión de nutrición y nutrición general también, ¿sí? De qué es lo que tienes que hacer. Realmente no es tan complicado, pero igual si quieres que más que nada te ayude a generar esos sistemas que te hagan a ti lograr tus objetivos fitness, también mándame mensaje con la palabra coach. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y seguiré hablando de estas cosas, güey, porque me interesa romper todos esos mitos que hay en internet hoy en día acerca de la calistenia, acerca de cómo se debe entrenar. Espero que no te haya sonado muy técnico. Realmente esto al final es siendo iterativo. Es algo que cuando lo descubrí me cambió la perspectiva de cómo funcionan las cosas, de cómo realmente funcionan las cosas y no basarme solamente en experiencia o pura experiencia, que creo que la experiencia vale de prueba y error, pero si no lo puedes explicar lógicamente, creo que es más complicado como aplicarlo para todos. Entonces sí me gustaría poder hacer algo que combine experiencia, ciencia, lógica y lo pueda hacer replicable para todos. Entonces justo eso es lo que estoy haciendo, estoy trabajando hoy en día. Y sí, si quieres apoyar este trabajo, suscríbete, dale like y comenta si quieres otro video de qué adaptación quisieras que hable más en concreto, cómo aplicarla a cierta skill. Dímelo en los comentarios. Saludos.